¿Comenzamos, Facundo? Ahí se avisa. Listo. Centro de Educación de la provincia de Jujuy les da la bienvenida a este ciclo de encuentros virtuales Promo 2020, Diseña tu futuro. Este es un espacio de articulación entre diferentes áreas del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, Secretaría de Gestión, Secretaría de Equidad Educativa, Secretaría de Calidad e Innovación. Está diseñado para el acompañamiento a los estudiantes de la promoción 2020 como una invitación a explorar, buscar, reflexionar para poder descubrir opciones que no se conocían, identificar intereses, delinear desde lo que somos y podemos ser un hacer en términos de trabajo y o estudio y llevar a cabo diferentes proyectos de vida. Buscamos que ustedes puedan reflexionar con lo que los conferencistas les ofrecen y habilitar la posibilidad de pensar en la construcción de su proyecto de vida a partir de la escucha, espera, elaboración y elección de vida. ¿Mm? Bueno, amablemente le pedimos a los participantes, a quienes están en el Meet, que silencien sus micrófonos, escriban las preguntas por chat, ¿sí? Levanten la mano virtual en el caso que el licenciado Sergio Rascobán quiera intercambiar con los asistentes. A quienes están presentes por YouTube tienen la posibilidad de participar por el chat para hacer comentarios y preguntas por el tema. A todos los participantes de ingresar es importante que envíen un mensaje de presentación con nombre, apellido, escuela, ¿sí? Y región a la que pertenecen. Realizadas estas sugerencias técnicas, ¿sí? Vamos a agradecer a la Asociación Conciencia, sin cuyo invalorable aporte y generosidad este encuentro no sería posible. La Asociación Conciencia es una organización apartidaria y sin fines de lucro, que desde hace más de 38 años trabaja para formar ciudadanos comprometidos que puedan transformar la sociedad en la con capacidad de decidir y voluntad de participar. Trabajan a favor de la equidad en las oportunidades de 4 ejes: comunidad, participación, empleabilidad y sustentabilidad, con sedes en todo el país y presencia en nuestra provincia con diferentes programas, llegando a todas las comunidades, niños, niñas, adolescentes, adultos, docentes y diferentes instituciones. En el NOA, el programa de referencia tiene como objetivo la prevención y la contribución para la erradicación progresiva del trabajo infantil en las zonas rurales de Salta y Jujuy. Gracias a Asociación Conciencia por hacer posible este espacio. Bien, esta es nuestra primera y única charla de este ciclo destinada a docentes, preceptores, asesores, equipos interdisciplinarios del Servicio de Acompañamiento Escolar. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Sergio Rascobán, con quien compartiremos este espacio llamado La orientación como experiencia subjetivante. Es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, profesor para la enseñanza primaria, Instituto Superior Mariano Acosta, autor y coordinador general del Programa Nacional de Orientación Vocacional Dar Pie, Pensar, Intercambiar, Elegir, del Ministerio Nacional de Educación Argentina, años 2014 y 2015. Docente y miembro del Consejo Académico de la carrera de especialización en orientación vocacional y educativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Docente titular de la Cátedra de Orientación Vocacional de la carrera de Psicología de la Universidad de Palermo. Autor de Imágenes Ocupacionales y varios libros, entre otros, La orientación vocacional como experiencia subjetivante,
También ha compilado varias obras, entre ellas La orientación vocacional con sujetos vulnerabilizados, experiencias sociocomunitarias en los bordes, Noveduc 2018. Ejerce la clínica psicoanalítica con jóvenes y adultos, la atención en orientación vocacional y en el asesoramiento a ministerios e instituciones educativas y de salud. En la oportunidad también la licenciada Victoria Moloney moderará el intercambio. Así que sin más preámbulos, escuchamos atentamente al licenciado Sergio Rascobán. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Es un placer siempre acercarme a compartir algunas experiencias y algunas ideas que tienen que ver con este campo que a mí me ha apasionado hace muchísimos años y que yo diría que cada día se renueva su vigencia. Y la vigencia también supone la necesidad de problematización de una práctica que lleva más de 100 años, que tiene algunas ideas pilares que la fundaron y que a lo largo del tiempo, en algunos casos tuvieron modalidades reproductoras de esas ideas fundantes de origen y en otros casos tuvieron la posibilidad de ser pensadas, revisadas, como toda práctica social, digo, que viene a intentar abordar ciertas problemáticas sociales, en este caso podríamos decir sociales y subjetivas a la vez, y que obviamente como los contextos históricos van cambiando, y por lo tanto también las subjetividades que se producen en cada contexto histórico va cambiando, bueno, eso nos impone una necesaria revisión, diría, de lo que hacemos. Esto que Cornelius Castoriadis, un psicoanalista griego, pero más francés que griego de origen, decía pensar lo que hacemos y saber lo que pensamos. Es decir, una tarea permanente, cotidiana, continua, de animarnos a saber, a tratar de saber lo que hacemos y a tratar de pensar sobre eso que hacemos. Y pensar, yo creo que en este caso tan particular, ¿no?, que nos toca vivir, es tratar de acercarnos a las problemáticas con las que vamos a trabajar y ver si lo que podríamos llamar el pensamiento heredado de una práctica nos da herramientas o no para pensar este presente, ¿sí? Yo diría de entrada que mucho de andamiaje teórico y también instrumental, metodológico y práctico, y pareciera que está anclado en otro momento y que pocos elementos nos da para pensar los problemas, yo diría los graves problemas con los que nos enfrentamos hoy. Entonces, los docentes, los equipos de orientación, quienes trabajamos en esta temática que podemos denominar vocacional, y vamos a tratar de poner algunos puntos que nos ayuden a situar esta temática. Digo, si algo tenemos ahí que hacer es ver si todo ese bagaje con el que veníamos trabajando está a la altura o nos permite darle algún curso a estas cuestiones que digo son subjetivas y son sociales. No son subjetivas y sociales, son subjetivos sociales, digamos, que es otra cosa. En el sentido de, que toda nuestra existencia como sujetos humanos es una existencia que está como amarrada a las condiciones históricas de nuestros tiempos, cualquiera sean ellos. Y esto que parece como tan obvio, tan que no hace falta explicar nada, sin embargo, podemos suponer que hay ciertas formas del pensamiento, en algunos casos con intencionalidad, y en otros casos sin ella,
pero en ambos, la suposición de que es posible pensar la existencia humana desde una modalidad insular. Es decir, que el sujeto es un individuo, ¿no? Es un ente indiviso y además que tiene las particularidades propias de su naturaleza, entre comillas. Son todas ideas, digamos, propias del sentido común, muy instalado, pero en algunos casos como muy abonado y estimulado por ciertas corrientes del pensamiento. Es decir, habría como un primer punto de parada, que es nuestra existencia es en trama siempre, en trama entre nuestra singularidad, la que nos caracteriza a cada uno de nosotros, porque por algo somos todos seres humanos diferenciados, pero en trama quiere decir con ciertas condiciones que nos producen de alguna manera. Y entonces, dicho esto, bueno, en el caso puntual de lo que estamos conversando y que la idea, yo le decía a Victoria, mi intención es no dar una clase magistral sobre la temática de la orientación vocacional, sino más que nada justamente por lo que estoy diciendo, de la escasez de lo heredado para dar respuesta a las problemáticas que nos interpelan, porque esa creo que es la palabra. Las problemáticas nos interpelan en todo lo que nosotros venimos haciendo, y entonces, más que hablar desde un lugar supuesto que yo puedo tener aquí, sentado en el living de mi casa, y que se me ocurran ideas, más que eso es el intercambio con ustedes, y eso ojalá que nos demos el tiempo para que después de ubicar algunas ideas que a mí me parece que podrían ayudarnos a pensar, sí producir algún intercambio para que este encuentro tenga la potencia, digamos, de servirnos para pensar algo que no es poco. Yo creo que cuando tratamos de pensar las cosas, después lo que hacemos sale con mayor facilidad, porque tenemos más claro lo que queremos, ¿no? Y a veces nos forzamos mucho por los recursos, por las actividades, tratando de que en ese tipo de movimiento logremos entender algo, porque no nos animamos a pensar. Entonces yo digo, contrariamente a lo que muchos piensan, ¿no? que para qué tanto que pensamos, tanto que decimos y qué hacemos, estoy convencido que el hacer es lo que nos define en definitiva, pero también estoy convencido que el hacer resulta mucho más resolutivo, más eficaz, cuando tenemos claridad de dónde estamos parados. Y eso yo lo he aprendido mucho en esta práctica de la orientación, porque es una práctica que, recordémoslo, tiene en sus orígenes y hasta la actualidad, permiso, voy a tomar un matecito, hasta la actualidad, digo, tiene una base tecnocrática. Es decir, uno dice orientación vocacional y enseguida con lo que asocia es con pruebas de evaluación, con pruebas de medición. Pero, contrariamente a lo que algunos creen, de que eso forma parte del pasado de la orientación vocacional, yo les diría que no. Es más, casi diría que la constitución de la identidad profesional del que trabaja en estos temas se organiza básicamente en torno a los recursos y en torno a los test fundamentalmente. Es decir, uno es orientador vocacional, palabra que por ahí algunos que me han escuchado en alguna oportunidad saben que cada vez me reconozco menos en la idea de orientación vocacional, aunque también digo, es un buen significante que nos ampara en una práctica que vamos a organizar. Pero digo, esta idea de considerarnos orientadores vocacionales es porque tenemos esos instrumentos que solo nosotros podemos manejarlos. Esa herencia es una herencia que tiene mucha vigencia y yo creo que uno de los fundamentos
por los que tiene tanta vigencia, es porque entra una fantasía que es la fantasía de resolución. Es decir, creer que alguien en la vida que porta esta expresión, esta denominación de orientador vocacional, va a poder resultar ser quien me resuelva el enigma de la vida, digamos, que es, estoy acá, que me gusta, ¿no? ¿Para qué sirvo incluso como deslizamiento? Lo cual a veces me resulta un poco triste, ¿no? La idea de escuchar, lo que, bueno, ustedes también escucharán, ¿para qué sirvo? ¿No? Como si nuestra existencia tuviera que ver con una lógica utilitaria. Ahora, también podríamos pensar, ¿no? Qué loco que alguien le diga a otra persona, le pregunte a otra persona, por más saber que se le adjudique, y ese es el juego, digamos que en psicoanálisis se llama transferencia, que es esa depositación a alguien en un supuesto saber, que alguien le pregunte al otro, ¿qué me gusta a mí? O sea, contame vos qué me gusta a mí. Si uno tomara un poquito de distancia de esa pregunta, decir, che, ¿pero qué? Es un poco loco que vos me preguntes a mí lo que te gusta a vos. Bueno, eso, que si uno toma un poquito de distancia, nos sorprende, bueno, es la base de lo que organizan muchas de estas prácticas, de pensar que hay chances de que alguien encuentre esa respuesta. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, con mucha honestidad, nosotros que trabajamos en estos temas y que ahora vamos a tratar de ver cuáles pueden ser los caminos que podemos elegir para trabajar en estos temas, yo diría que el primer punto de partida es trabajar en estos temas diciendo a esa pregunta, diciendo, no, yo no tengo respuesta a esa pregunta. Uno podría decir también, pero hay maneras y maneras de construir estas respuestas, por supuesto, porque hay respuestas que cortan el juego y respuestas que relanzan el juego, de alguna manera. El juego de, bueno, no, en el sentido, yo no puedo decir por vos, porque yo no sé qué te gusta, no sé si servís para algo, si no, si la idea de servir tiene que ver con satisfacer las demandas de un mundo productivo en la actualidad, si eso tiene que ver con otros aspectos, porque en definitiva también, digámoslo, estamos como atravesados por un conjunto de valores que generan expectativas de comportamiento, expectativas de lo que es un buen comportamiento y de lo que no lo es. Y esas expectativas de buenos o malos comportamientos también obedecen a ciertas lógicas que establecen lo que es bueno y lo que es malo. Es una supuesta normalidad en una vida social y responden a valores dominantes de las sociedades en las que vivimos. Entonces, parte de nuestra tarea podría ser, más que reforzar esos valores dominantes, existentes, como aquellos que organizan el buen vivir, invitar, por ejemplo, a revisar críticamente esos valores y a ver por qué se estimulan esos valores, qué aspectos podría considerar cada colectivo que se reúne a pensar estos temas, o cada sujeto de ese colectivo como alguien diferenciado. Entonces, cuando digo el no, es como algo referido a un aspecto estructural de la condición humana. El ser humano no es transparente a sí mismo. El conócete a ti mismo es una expectativa de búsqueda siempre imposible, por lo menos imposible de manera completa. ¿Por qué? Y porque hay un señor que nos vino a molestar en nuestra existencia, un señor austríaco que nos vino a decir lo que en realidad ya existía, por supuesto, él simplemente le puso un nombre a este aspecto de la condición humana, es que el sujeto humano, muy racional, muy consciente, como único bicho en este planeta que tiene esas capacidades, al mismo tiempo
no es únicamente racional y consciente y dueño de sí mismo, que hay un aspecto que le es extranjero en su propia condición, en su propio ser. Y ese es el inconsciente, ¿no? Podemos conceptualizarlo de muchísimas maneras, no es el momento hoy de hacerlo. Solo decir que hay algo de eso en la condición humana que nos hace inaccesible a nosotros mismos y entonces nos pone un límite. Es el límite de no todo puedo saber de mí, no todo el otro podrá saber de mí, y entonces ese no todo establece decir desde acá, digamos, si yo no tengo una conducta renegatoria, es decir, no me peleo con eso, no le discuto a ese aspecto de la condición estructural, entonces lo que me permite es decir, bueno, reconozco esto y desde acá podré hacer muchísimas cosas. Podré intentar comprender muchísimas cosas. De hecho, si no fuera así, no habría práctica psicoterapéutica, psicoanalítica, ¿no? Que justamente tiene como propósito invitar a esa aventura, a ese proceso de ir desentrañando algo de eso desconocido de nosotros mismos y tratando de ligarlo de alguna manera, comprenderlo de algún modo. Es esa la operatoria. Y entonces, desde ese imposible se constituyen tantísimos posibles. Y eso para mí es central a la hora de pensar nuestra práctica, ¿no? Partir del reconocimiento de ese aspecto de la condición humana, que por ahí cierto psicoanálisis después conceptualizó como el lugar de la falta en la estructura, la falta en la condición, como que hay algo que siempre va a faltar, y que justamente esa falta, ese algo que siempre va a faltar, es lo que promueve el deseo como motor de la existencia. Siempre voy a buscar aquello que falta para tratar de buscar una completud que nunca llega, pero que siempre me invita a poder caminar hacia encontrar mayores satisfacciones que permitan suturar de alguna manera este aspecto de la falta. Sin embargo, también hay maniobras que hacen suponer que esta falta estructural de la condición humana es lo mismo que la escasez. Y ahí estamos en otro plano, digamos. Porque un aspecto es el aspecto estructural de la especie de nosotros como especie humana, y otra cosa son factores sociohistóricos que hacen a que la manera que tenemos los humanos de gestionar nuestras vidas, de organizarnos colectivamente, de construir estados, por ejemplo, hacen que haya formas de tramitar la distribución de lo que tenemos, ¿no? Esto que se llama economía. Y que, lo sabemos muy bien los argentinos, ustedes los jujeños, los latinoamericanos, sabemos muy bien que esa distribución de los recursos que tenemos los humanos para vivir no es una distribución equitativa. Hay gente que tiene mucho y hay gente que no tiene nada. Entonces, ahí la falta se articula con la escasez, que digo es otra cosa. Porque tiene que ver con diferenciar algo de nuestra condición como humanos de lo que son las formas de organización social, política, cultural que los humanos nos damos para poder organizar nuestras vidas. Y que en general lo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad es que no hemos podido hasta aquí, y esto es como nuestro faltante, digamos, en el sentido de eso que quedó ahí pendiente, es lograr construir sociedades que sean mucho más equitativas y que logren resolver de alguna manera esta distribución de manera tal que si hay recursos, puedan ser recursos distribuidos de otro modo. Esto es una pelea, digamos, histórica,
y que, bueno, se renueva, por supuesto, se renueva con la pandemia, se renueva la discusión sobre la salud, la economía, ¿no? Curiosamente, la pandemia podría haber sido una oportunidad histórica, en serio, para revisar esto que estoy diciendo, para decir, bueno, ¿acaso esto que nos iguala a todos, a los ricos y a los pobres, nos iguala en el punto de que un bichito nos vino a complicar la existencia y que, por lo tanto, podría ser, digo, una oportunidad para pensar sobre lo que estamos viviendo y revisar? Parece un poco ingenuo lo que estoy diciendo, en algún sentido yo creo que lo es, ¿no? Pero digo, por ahí de esa ingenuidad es como la invitación a decir, sobre esto sería conveniente volver a pensar, ¿no? De la responsabilidad que tenemos, por supuesto, los gobiernos mucho más que los ciudadanos comunes, de revisar esto que nos acontece, que un virus puso patas para arriba al planeta. Y poner patas para arriba al planeta quiere decir que nos descolocó de manera radical la manera que teníamos de vivir. Y entonces, y en relación a lo que decía antes de la condición de la falta como estructural y del no, que habilita tantísimo sí, yo creo que acá también pasa algo parecido. Irrumpe de una manera inesperada algo en nuestras vidas y nos pone en una condición absolutamente diferente de cómo veníamos organizando nuestras vidas cotidianas. Cada uno en el lugar social que le tocó ocupar, digamos, en el que nació, digámoslo. Y también cada uno en su momento vital a nivel singular de su propia historia personal y también de su propia historia familiar. Entonces, digamos que en la pandemia nos afecta en ese punto en el que cada uno está en un momento diferente de su vida. Y entonces, bueno, eso evidentemente nos interpela y nos pone en una condición de restricción, de limitación, que en algunos casos aparecen con respuestas renegatorias de esto, ¿no? Y es lo mismo que decía antes, pelearme con esta condición de la falta. Es decir, yo lo puedo todo, sería. Y acá también hay todo un comportamiento de creer que, bueno, a través de que esto es una gran mentira, que esto es una exageración, y entonces, digamos, pensar que las gestiones de los gobiernos para tramitar una pandemia es la pandemia en sí mismo. Y yo creo que, bueno, eso es importante diferenciarlo. La pandemia existe como aspecto real, digamos, y real acá es una categoría psicoanalítica muy, muy potente, que es aquello que es difícil de metabolizar, difícil de simbolizar. No real como realidad. Es un real en el sentido de que nos cuesta procesar eso, pero obviamente es distinto eso que irrumpe de esa manera con las gestiones que los gobiernos que gestionan los estados tienen para tramitar este problema y cómo se juega en cada una de esas formas la manera de mejorar o de cuidar nuestras vidas, de cuidar nuestros recursos y todos los elementos que se ponen en juego. Entonces, una cosa es discutir y hasta pelearme con la forma de gestionar una pandemia, otra cosa es pelearme con la pandemia, digamos, que es pelearme con lo imposible de aquello que se nos aparece como aspecto propio de nuestra existencia en este momento. Y digo todo esto porque me parece que también está muy en relación a nuestro trabajo en el acompañamiento de los
estudiantes que están terminando la escuela secundaria, porque habría toda una manera de pensar esto desde la nostalgia de lo que no tenemos. Es decir, bueno, pero todo lo que perdimos por no poder vivir nuestra vida hoy como la vivieron otros, como si la manera que la vivieron otros hubiese sido la manera de, históricamente fue vivida así, y en rigor, sí, hay como tradiciones y rituales que se vienen repitiendo, pero que tampoco tienen tantísimos años, se fueron construyendo conforme el paso del tiempo y también, digámoslo, con una lógica bastante mercantil en los últimos años, porque todos los rituales y las formas de celebrar, de registrar, de reconocer que alguien está terminando un trayecto, en este caso un trayecto escolar, que es tan importante. Bueno, todas esas acciones que se fueron desplegando, que fueron surgiendo seguramente en otras generaciones, de las ocurrencias, de las iniciativas, de muchos chicos y chicas para decir, bueno, terminamos la escuela, que significó, hagamos un viaje, organicemos alguna salida, salgamos a celebrar y a festejar y a tomar algo, busquemos algún emblema que nos distinga como grupo que está terminando. Bueno, todas estas cosas que se fueron desarrollando en los últimos años, no digo los últimos años, no sé, yo creo que a partir de la década del 70 por ahí empezaron a aparecer estas primeras iniciativas, tal vez algunos dirán un poquito antes también, puede ser, pero más o menos por ahí. No sé, a partir de hace 20 años de esta parte, se mercantilizó todo eso. Entonces hoy tenemos un conjunto de acciones y de actividades que están organizadas por un mercado, que, como ocurre con el mercado, genera nuevas necesidades, podemos decir supuestas necesidades. Entonces, ¿por qué vengo con todo esto? Porque creo que lo que nosotros podemos intentar hacer es invitar a pensar sobre qué significa terminar la escuela, cuáles son las formas de terminar, registrar que sí, que este año ha sido un año, está siendo un año absolutamente raro, que ninguno de los que estamos acá, ni ninguno de los seres vivos hoy en el planeta, o muy poquititos aquellos que habrán vivido y que tendrán hoy no sé cuántos años, alguna pandemia a principios del siglo XX, ninguno pasó por esta. Pasaron por otras, ojo, pasaron por otras y muy graves y muy terribles, y nosotros mismos, que por ahí no vivimos la guerra, por ejemplo, como un elemento disruptivo, que a diferencia de esto tiene que ver con cuestiones sociopolíticas, históricas, propias de los humanos y no de los virus. Bueno, nosotros vivimos, muchos de los que estamos aquí, vivimos experiencias históricas en nuestro país, que fueron absolutamente disruptivas y que afectaron esa supuesta normalidad que finalmente no se sabe qué es, que fue, por ejemplo, la dictadura militar. Y personas que hacían desaparecer y que tiraban de los aviones y bebés que se robaban. Y una generación, que es la mía, afectada por una vida que deja sus efectos y deja sus secuelas, como seguramente dejará esta experiencia que estamos viviendo, que todavía nos es difícil de poder procesar, porque justamente la estamos transitando. Y entonces, si hay algo que pone en jaque este tiempo de pandemia, es la categoría futuro, que es tan propia de nuestra práctica. Nosotros trabajamos
para pensar el futuro, para construir el futuro. Y ese futuro hoy está puesto como en suspenso, interpelado, incierto. Digamos que la idea de incertidumbre como expresión propia de este tiempo también es una expresión que no se reduce al tiempo de la pandemia. La incertidumbre como aspecto de este tiempo histórico tiene como sus largos años, pero obviamente, si bien la incertidumbre la veríamos escuchando como forma como aspecto que caracteriza nuestro tiempo, claramente la pandemia pone la incertidumbre en escena, como protagonista de la escena. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con eso? Vamos a tratar de pensar que en realidad no está así, o que, bueno, yo me opongo, digamos, a la idea de ponernos en posiciones esperanzadoras que terminan siendo formas ilusorias de convivir con nuestras características y nuestras dificultades. Y entonces, digo, sí, partamos de reconocer que este tiempo es particularmente incierto, que desde esta incertidumbre podemos pensar algunas cosas que por ahí antes nos pensábamos. Por ejemplo, pensar con más fuerza que nuestros proyectos personales también están atados a nuestros proyectos colectivos. Aspectos que la orientación vocacional en muchos casos descuidó de manera flagrante, como decir, toda elección es una elección individual. En algún sentido lo es, pero también podemos pensar que toda elección individual está atada o está posiblemente atada a un colectivo que es el colectivo con el que compartimos nuestra vida. Entonces, se trata de reconocer algo de esta particularidad de la incertidumbre y pensar qué recursos podemos poner en juego para sentirnos de alguna manera con mayor anclaje social, de sentirnos un poco más con un andamio que nos sostenga de alguna manera, y nosotros ahí sí tenemos responsabilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué cosas podemos hacer? No para enfrentarnos a la incertidumbre y pretender combatirla y transformarla en certidumbre, sino qué grados de certidumbre, yo lo diría así, como más moderadamente, qué grado de certidumbre podemos intentar lograr para tratar de pensar que es posible elegir qué hacer después de la escuela. Pero digo esto, y elegir qué hacer después de la escuela no es lo mismo que elegir para el resto de mi vida, que es rarísimo, créame, es rarísimo que algún chico o chica del año 2020 diga que lo que quiere elegir cuando termina la escuela es para toda la vida. Digo, es rarísimo, bueno, porque hoy es imposible pensar eso, ¿no? No resiste, y tiene que ver con el pensamiento heredado, esto es lo que quiero decir. La eficacia de un pensamiento heredado. Heredamos esa idea de que al terminar la escuela se elegía para toda la vida, porque en algún momento fue así. En algún momento, elegir qué hacer después de la escuela, de eso que se elegía, dependía el resto de la vida. Lo que quiero decir, y está en relación a lo que decía al comienzo, lo que hacemos y cómo lo hacemos está atravesado un contexto histórico que en cada época es distinta. Digamos, si uno piensa en esta categoría que Bauman denominaba
modernidad líquida, unidad sólida, y lo pensamos en términos de subjetividad y proyectos de vida, una cosa era comprarse la heladera Siam, ese mueble, ese aparato inmenso que estaba en la cocina de la familia, y que era un electrodoméstico pensado para el resto de la vida, y si no fue para el resto de la vida, duraba no sé cuántos años, porque la producción estaba pensada con esa lógica, de algo que dure para siempre. Algunos se acordarán del Magiclick, a los más chicos habrá que contarles lo que era, pero duraba 104 años. Esa era la publicidad de algo que iba a durar 104 años. Perdón, Sergio. Lo que quiero decir, sí. Si querés seguir, no sé, en base a esto que estás diciendo se me ocurrían un par de cosas de lo que surgió en el chat. Si querés lo hacemos después, decime vos. Espera, termino, cierro una idea y abrimos el diálogo. Porque quiero ir a un puntito más vinculado con la orientación vocacional, porque me fui un poco por las ramas, creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo, pero quiero dar un brochecito y arrancamos el diálogo. ¿Te parece? Perfecto. Genial. Bueno, gracias. Dale. Entonces, la idea de elegir para toda la vida no era caprichosa, tenía que ver con condiciones históricas que permitían pensar así. Bueno, hoy no, digamos, o sea, la lógica planetaria a nivel económico, pero a nivel de las tecnologías, o sea, si algo, de tantísimas cosas que podríamos hablar del impacto de las tecnologías, una tiene que ver con la vertiginosidad de los cambios. Y yo últimamente cada vez que tenía estos encuentros preguntaba al auditorio cuántas personas tenían celular, cuántas personas, los asistentes tenían WhatsApp, cuántas personas... Bueno, estamos hablando de un dispositivo y de una aplicación que tienen X cantidad de años, pocos, y que se renueva todo eso de una manera que además genera la existencia de nuevas prácticas incluso laborales. Y esas prácticas laborales nuevas porque aparecen cosas que no existían, después también se inventan carreras para formar a personas que se dediquen a trabajar en esas nuevas actividades que empiezan a aparecer. Entonces, si pensamos un poquitito, si tenemos como, alguna sensibilidad con esto, vamos a reconocer que efectivamente no se sostiene pensar para el resto de la vida. Entonces es invitar a los pibes, a las pibas, a decir, bueno, ¿por qué pensás así? ¿Desde dónde se sostiene esta idea? Entonces empezar a pensar en este contexto histórico. Y acá me meto un poquitito en el tema vocacional y con esto voy a cerrar para abrir el diálogo, que es pensar nuestras prácticas hoy y nuestras prácticas en la escuela. Cuando digo experiencia subjetivante, que es el título que le pusimos a este encuentro, es porque justamente se invita a que trabajar sobre estos temas sea una experiencia, no sea que alguien se ponga a hacer visitas y responder cuestionarios porque supuestamente eso le va a servir. No, implica vivir una experiencia. La experiencia es, al mismo tiempo, tratar de explorarme un poco en lo personal, de reconocerme como sujeto, mis características, buscar formas para ese reconocimiento. No hace falta ser psicólogo para eso. Por supuesto que los psicólogos trabajamos con eso. También en la escuela podemos trabajar en que cada uno recupere sus historias, se trata de reconocer en esa historia. Y fundamentalmente, pensar una experiencia que invite a explorar, que invite a tomar contacto con esa variedad de actividades que hay para hacer en la vida y que se traduce en cantidad de trabajos posibles y cantidad de trayectos formativos para esos trabajos, eso que llamamos carrera.
Y entonces digo, y esta fue una propuesta que hace años yo vengo haciendo, que es que la escuela tiene que crear espacios de trabajo curriculares para el abordaje de estos temas. Ojo, ese espacio curricular no está pensado para el elegir, para que alguien elija algo. No porque no lo pueda tener también como propósito, sino es un espacio curricular para que la escuela asuma su compromiso de transmitir contenidos significativos para pensar a un sujeto en su tiempo histórico y pueda conocer, con la mayor generosidad que nosotros podemos brindar, pueda conocer esa variedad inmensa de lo que hay para hacer en la vida. Esa es una responsabilidad de la escuela. Y no de un espacio curricular solamente, de la escuela como tal. Pero un espacio curricular diferenciado permite dar respuesta a esto que tantísimas investigaciones en nuestro campo han expresado, que es que uno de los principales déficits de la elección vocacional, que es la expresión para decir la elección de lo que alguien decide hacer después de la escuela, el principal déficit, digo, tiene que ver con la desinformación. Esto lo dicen muchísimas investigaciones. Y estamos cansados de leer investigaciones que dicen que los pibes y las pibas están desinformados. Bueno, esa es la responsabilidad de la escuela. La escuela tiene que enseñar eso. Y la escuela, hasta el día de hoy, enseña lo que enseña a través de espacios curriculares. Esa es la forma, la podemos discutir. Podemos discutir la lógica de las materias, la lógica disciplinaria. Podemos discutir, de eso se viene discutiendo hace años. Lo podemos seguir haciendo. Mientras seguimos discutiendo, si la forma de organizar la transmisión escolar es a través de espacios curriculares, entonces para mí es necesario crear un espacio curricular para pensar este mundo, para pensarnos como sujetos y para conocer lo que es el mundo del trabajo, lo que es el universo de los estudios superiores y toda la problemática que acontece en relación a estos temas. Porque dicho sea de paso, hablando de estudios superiores, bueno, en los últimos años, en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, el universo de estudios superiores se dividió en un ámbito público y un ámbito privado. Y entonces la oferta de estudios, en algunos casos pertenece al ámbito y en otro al ámbito privado. Esto tiene que ser también discutido. Como tiene que ser discutido, pensado, analizado, la historia de los estudios superiores, el presente, la lógica para la creación de carreras, la organización de las instituciones de nivel superior, y hacer experiencias como las que se están proponiendo en Jujuy, incluso en tiempos de pandemia, de poner en contacto a los pibes con la mayor variedad de alternativas existentes. Y la escuela como institución que invite a procesar esas informaciones. Y ese procesamiento también se hace, porque la escuela ha generado sus propios instrumentos, a veces con los trabajos prácticos, digamos. Uno dijera, bueno, hacer un práctico sobre algún tema, o el tema de las carreras y las profesiones hoy, por ejemplo, y que invite a que los estudiantes se tengan que poner en contacto a buscar información, a elaborarla. Es un trabajo práctico, y uno puede decir, ¿eso qué tiene que ver con lo que yo voy a elegir? Por ahí nada. Por ahí nada. Pero yo no solamente voy a pensar la escuela para responder a tu pregunta, a veces caprichosa, a otras no, de qué querés elegir, sino yo tengo una función social que es transmitirte o invitarte a tomar contacto con una variedad muy grande de actividades que hay para hacer, con la lógica de la creación de esas actividades, a qué responden, para que vos puedas tener un universo mucho más rico de lo que hoy existe en la vida, y desde que esa riqueza de esa variedad puedas
elegir. Si ya lo tenés pensado, ya lo tenés elegido, bienvenido. Esto te va a ayudar a seguir pensando sobre este mundo que vivimos, porque también implica sacar de la lógica utilitaria el pensamiento y la formación. ¿Para qué me sirve si yo ya sé? Bueno, esa pregunta vale para tantísimos contenidos de la escuela. ¿Para qué me sirve para aprender ecuaciones de tercer grado? Uno podría decir, para pensar te sirve. Y entonces a veces nos queda como insuficiente nuestra respuesta porque estamos atados a la lógica del utilitario y nosotros tenemos que pensar si vamos a ser funcionales a la lógica del utilitario o vamos a considerar que es un valor poder pensar y poder enriquecernos en tomar contacto con una variedad de oportunidades, de actividades y demás. Y entonces, la orientación vocacional, que tiene su modalidad de trabajo de consultorio, en el sentido de la consulta que alguien hace a un profesional de manera personal o de manera grupal para resolver, es un dispositivo posible y otro dispositivo es el dispositivo escolar, que no tiene nada que ver con eso. Ahora, el dispositivo escolar, que está centrado en esto, en conocer de manera crítica la realidad en la que vivimos y particularmente cómo está configurado el mundo del trabajo y el mundo de los estudios superiores, también puede ayudar a pensar estrategias para elegir. De hecho, el programa Dar Pie, centrado en un recurso digital, que es el recurso de imágenes ocupacionales que yo diseñé hace unos años y que tuve el honor de que el Ministerio me llamara para ponerlo en práctica, y como vengo diciendo en cada encuentro virtual que tengo, lamento que estas autoridades actuales no hayan restituido una política pública. Ese programa Dar Pie tocaba directamente la problemática de elegir, porque el recurso es un recurso auxiliar para ayudar a alguien a tomar una decisión. Quiere decir que no es que no podemos trabajar eso a nivel áulico, sino que no es solamente eso, como también podemos trabajar aspectos vinculados a la inserción en el mundo del trabajo. Cómo enseñar ciertos contenidos que permitan a alguien pensar en incorporarse al mundo del trabajo en una situación de escasez de trabajo o de gran desocupación, más que nada a nivel juvenil. Todo eso poder pensarlo. No porque tengamos la respuesta para todo, sino porque en todo caso hagámonos cargo de esa falta de respuesta y construir junto con el estudiante las búsquedas de sus propias resoluciones. Digo, junto con el estudiante, y con esto termino, al menos la parte es positiva, porque a mí me parece que un aspecto central de la práctica de orientación en las escuelas es la participación estudiantil. Es decir, que los estudiantes no sean destinatarios de lo que nosotros proponemos, sino que configuren colectivamente un espacio de trabajo común. Aprendí hace unos años un lema, que es un lema del colectivo de personas con discapacidad, y que desde que lo escuché, lo repito, que dice, nada por nosotros sin nosotros. A mí me pareció brillante como resumen de una posición, ¿no? O sea, no me ayudes si yo no me incluyo en ese proceso de ayuda. Entonces, digamos, nada por los pibes sin los pibes sería. Nada por los jóvenes sin los jóvenes, con una posición protagónica, definiendo cuáles son sus problemas, y nosotros también definiendo lo que nos parece que es lo que tenemos que hacer de nuestro lugar como adultos. O sea, no es renunciar a nuestro lugar para preguntarle qué quieren, sino es, nosotros pensamos esto, creemos que esto es importante, y los invitamos a que ustedes también opinen y configurar de manera conjunta un espacio curricular que sea significativo para todos. Voy a tomar otro mate. Buenísimo, buenísimo. Hay varias preguntas. Como para enlazar lo que están compartiendo, que son un montón de ideas muy valiosas, me parece que
pensando en todos los que estamos acá, que estamos en el lugar de adultos, en el espacio escolar, trabajando con los jóvenes, la potencia de la pregunta tuya de qué es ser orientador, ¿no? Promover experiencias, vivirlas, invitar a explorar, recuperar el contacto con lo que el mundo laboral nos ofrece, los trayectos académicos promueven, y este lugar del adulto en donde tenemos que generar como ese contexto para que los chicos estén incluidos, ¿no? Desde la participación. Tomando un poco esta idea, uno de los docentes pregunta cuál es la diferencia entre orientación vocacional y orientación profesional. Bien, buena pregunta. Ustedes saben que, bueno, los nombres no son las cosas, ¿no? Había alguien que dijo, el mapa no es el territorio, ¿no? Y yo creo que sí, bueno, habría que diferenciar la expresión de lo que hacemos en torno a esa práctica amparada por esa expresión. En Brasil, por ejemplo, la denominación habitual de esta práctica es orientación profesional. Y en Argentina se instituyó como expresión orientación vocacional. Después alguien advirtió, no, pero orientación vocacional resulta poco o resulta insuficiente, entonces vamos a llamarla orientación vocacional y ocupacional, o orientación vocacional para unos, guión ocupacional. Y a uno le pareció insuficiente eso, y entonces empezó a llamar orientación vocacional, ocupacional y personal, orientación vocacional, laboral, bueno, un sinfín de cosas. ¿Qué digo yo respecto a esto? Orientación vocacional es solo un nombre que ampara una práctica. Esa práctica es la práctica tendiente a facilitar y promover que los sujetos elijan qué hacer en la vida. Si el qué hacer en la vida es un proyecto educativo, un proyecto laboral, un proyecto de actividades que no se reduzcan a lo laboral y a lo educativo, nosotros estamos organizando una práctica bajo el nombre que le querramos poner, que nunca va a ser un nombre que dé cuenta de lo que efectivamente hacemos, que es una práctica para esto, para generar dispositivos, que es el nombre de espacios de trabajo, donde cada sujeto se pueda enfrentar con la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? Y que nosotros, desde esos dispositivos, colaboremos a que cada uno organice su presente y empiece a esbozar algunas ideas respecto a su futuro. Fíjense que la palabra esbozar no es casual, porque también nos saca de la pretendida idea de que vamos a definir nuestro proyecto futuro. Vamos a empezar a esbozar algunas ideas de lo que va a ser nuestra trayectoria, a partir de algunas elecciones que vamos a tomar, y que como toda elección va a estar puesta en consideración a medida que vayamos transcurriendo la vida, como nos pasó a todos en definitiva. Porque lo particular de la pregunta, ¿qué voy a hacer el año que viene? Digo, lo particular de esa pregunta es que es una pregunta que se establece para los que están terminando quinto año, pero que todos nosotros que estamos acá podemos decir, con una mano en el corazón, que esa pregunta no desaparece, convive con nosotros respecto de qué voy a hacer. Por supuesto que convive con nosotros de manera diversa. En algunos convive conflictivamente, molestándonos permanentemente respecto de qué hago, qué quiero hacer, y algunos con posiciones más neuróticas respecto a eso,
y en otros convive de una manera más apaciguada, ¿no? Menos molesta. Pero lo cierto es que la pregunta, ¿qué voy a hacer?, es una pregunta que nos acompaña el resto de la vida. Lo particular que tiene terminar la escuela secundaria es que irrumpe por primera vez de una manera muy intensa. Esa es la particularidad. Entonces, no es una cuestión de nombres, al menos para mí. Llamémoslo Montoto y hagamos, bajo el nombre de Montoto, una práctica que ayude a pensar cómo cada uno se hace cargo de sus elecciones y organiza sus proyectos vitales a partir de ahí. Y dicho esto, hablando de si es orientación profesional, orientación vocacional, yo lo digo, lo está escrito en algunos de mis libros, ya ni es orientación. ¿En qué sentido no es orientación? En que nosotros no estamos para orientar a nadie. Estamos para escuchar al otro, para acompañar al otro, a que el otro defina su propio recorrido y que encuentre en nosotros y en sus compañeros interlocutores para pensar eso. Eso es otra cosa que orientar, porque orientar nos pone en la obligación de tener que asumir esa respuesta que se nos pide y que nosotros no la tenemos. Entonces no es desechar la pregunta, pero entonces vos no me ayudás. Sí, yo te ayudo, pero te ayudo de otra manera. Te ayudo de esta manera, que creo honestamente que es la mejor manera de ayudarte. Anote. Bien, buenísimo. Enlazando con esto que decís, Sergio, se me ocurre como pensarnos en orientadores, como para usar la palabra que ya está como instalada hasta que encontremos otra, implica poder escuchar, poder acompañar, ser interlocutores para que el otro pueda hacer lo propio con su pregunta, ¿no? Uh-huh. Y tomando esto, hay una docente, que también es colega, que plantea cómo trabajar con los alumnos en recuperar la historia que esperaban vivir en su último año de secundaria, particularmente en Jujuy, que tiene una carga diferente, digamos, de expectativas, ¿no? Sí. Bueno, es esto, me parece que es esto que trataba de decir antes, de corrernos nosotros de nuestra pretendida función de mitigar el dolor del otro y de dar respuestas al otro porque el otro está mal con lo que está viviendo. Entonces es acompañarnos en eso, es decir, sí, chicos, nos tocó esta, ni yo soy responsable, ni ustedes son responsables, ni Alberto Fernández es responsable, para decirlo, digamos, con todas las letras, en el sentido de, como decía antes, uno puede criticar la gestión de un gobierno respecto a cómo tramita una pandemia, pero no es responsable de la pandemia, entonces con eso no hay discusión, chicos, o sea, esto es así, estamos todos en problemas, problemas inesperados, entonces pensemos entre todos cómo hacemos para decir, bueno, no podemos cerrar el año, no pudimos vivir este año como nos hubiese gustado, como no pudieron muchas personas a la historia de la humanidad hacer muchas cosas porque no pudieron, porque hubieron condiciones que se las privaron, algunas naturales y otras producto de decisiones políticas. Obviamente yo hago una diferencia ahí, desde luego, pero entonces digo, pensemos, ¿qué podemos inventar? Palabra que a mí me gusta cada vez más, porque creo que es nuestra tarea, animarnos a inventar formas de hacer, formas de tramitar dificultades, formas de acompañar, ¿sí? Animémonos a inventar de qué manera en este contexto tan extraño, tan particular y tan limitante, ¿qué podemos hacer? Entonces, repito, no sigamos peleándonos con lo que no podemos cuando no podemos, salvo que, digamos, hacer alguna cosa implique ponernos en un riesgo muy alto
a todos y también tener una actitud de descuido respecto a los otros. Entonces, bueno, digamos, con eso, digamos, no negocio, digamos, con aspectos que pongan en riesgo la salud de alguien y pongan en riesgo la salud de un colectivo. Entonces, desde ese punto es, bueno, busquemos, hay formas, se nos ocurren maneras creativas, aunque no sean las deseadas, pero maneras creativas de poder pensar cómo hacer. Entonces, nos corremos de esta supuesta obligación de tener que ser los que le demos respuestas y los que le mostremos un mundo hermoso y engañoso. Me acuerdo de la película La vida es bella, cuando se intentaba organizar un mundo paralelo para tratar de tramitar el dolor de lo que es el encierro y lo que es el exterminio. Y bueno, entonces acá inventamos una realidad paralela para que los chicos estén felices, o nos hacemos cargo de que, bueno, por ahí la felicidad, ese nombre que expresa un estado de nuestra existencia, y por ahí no sea lo que más caracteriza este tiempo. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Entonces digo, desde este lugar es pensar en qué se nos puede ocurrir de acá a fin de año, con los grupos escolares, pensar formas de cierres, por lo menos para este tiempo, y dejar abierto si hay o no intención y deseo de nuevos cierres posteriores cuando la cosa sea distinta, o ya fue, o es esto, y así terminamos nosotros. Hagámonos cargo de esto y tratemos de darnos fuerza mutuamente para sostenernos de este lugar y pensar que esto, que se ha prolongado en el tiempo, no deja de tener un carácter transitorio. O sea, yo estoy convencido de eso. No vamos a vivir eternamente en pandemia. Ahora, también es cierto que lo que apareció en su momento con un carácter transitorio supuestamente acotado, se extendió mucho más de lo que imaginábamos cuando esto empezó. Ahora, repito, también estoy convencido que no vamos a vivir eternamente en pandemia, que en algún momento no habrá pandemia y que podemos pensar cómo continuar nuestras vidas en tiempos sin pandemia. Yo creo, sí, como dije al principio, y tengo la sensación que en parte me entristece, que es que perdimos como especie humana, perdimos una oportunidad histórica, que es cómo la pandemia nos interpeló a todos los seres humanos del planeta a revisar las formas que tenemos de organizarnos colectivamente en nuestras sociedades y tratar de modificar algunas de estas formas que venimos heredando, que tanto daño hacen a la mayoría de la población del mundo, porque digámoslo, esta distribución de recursos que tenemos en la humanidad y deja mal parados a la gran mayoría de los seres humanos. Bueno, esto podría habernos invitado a pensar sociedades diferentes. Lamentablemente, yo por lo que digo escuchando y leyendo, no parece ser así. Bueno, esto podría... ¿Sergio? Sí, te escucho. Bien. Todavía estamos a tiempo de que podemos pensar otras formas de organizarnos. Estamos acá pensando en esta interesante también invitación que haces de no caer en un pragmatismo vacío o en un enciclopedismo alejado de las prácticas y de que verdaderamente provoque efectos en la vida y en la forma de organizarnos para promover equidad. Tomo el aporte de María Esther Salinas Díaz, que lo menciona a Philippe Merieux, para cuestionarnos de qué idea tenemos de educación, ¿no? Merieux dice que la educación tiene que ver con crear condiciones para que el otro sea obra de sí mismo. También está Marcela Gámez, quien plantea la importancia de
promover esta capacidad de inventiva colectiva. Un poco este espacio es un ejemplo de eso, porque la intención es que este espacio solamente sea un provocador y que nos conozcamos, que nos pongamos en contacto, que armemos redes y verdaderamente generemos prácticas colaborativamente para que, entre otras cosas, se haga realidad, se materialice la orientación como contenido transversal, que el documento que rige en la provincia de Jujuy lo plantea en esos términos. En relación a esto, una de las preguntas que hace Mabel tiene que ver con cómo intervenir para, con esto que decide las desigualdades y favorecer no solo en su elección a los jóvenes, sino también en su carrera laboral, y más o menos en la misma línea Beatriz aporta, es importante pensar prácticas con jóvenes en situación de discapacidad, muchas veces vedados en la posibilidad de elegir. Uh-huh. Primero decir que el colectivo de sujetos vulnerabilizados viene siendo preocupación de quienes trabajamos en el campo de la orientación vocacional, justamente para tratar de pensar en términos de elegir qué hacer en la vida como un derecho universal y no como un privilegio, ¿no? Esto es algo que venimos sosteniendo y, bueno, uno de los colectivos más castigados en ese derecho es el de personas con discapacidad, que tienen limitaciones que impiden poder elegir en otras condiciones que otros seres humanos. Pero lo que nosotros decimos es que nuestras prácticas son prácticas destinadas a todos, y a todos quiere decir a cualquiera, independientemente de la condición que cada uno aporte. Esto es también central como preocupación. Después tenemos que ver cómo organizamos esas prácticas en cada uno de estos colectivos, en cada una de las instituciones. Y ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es inventar formas de organizar las prácticas con poblaciones que históricamente no fueron atendidas bajo esta expresión de orientación vocacional. Entonces, bueno, ahí, a diferencia de lo que decía al principio del pensamiento heredado, ahí no hay tal pensamiento heredado porque no había nada. Entonces, es empezar a construir nosotros, y somos responsables, esta generación de profesionales, del desarrollo de prácticas que atiendan a estos colectivos. Entonces, lo que podemos hacer desde nuestro lugar como profesionales es visibilizar distintos colectivos humanos que tienen derecho a elegir y no ser nosotros como profesionales los que estemos reproduciendo situaciones de desigualdad o de inequidad. Entonces, tampoco somos los responsables de resolver esa problemática de desigualdad. Lo que sí somos responsables es de visibilizarlas o visibilizarlas. Y eso no es poco. Es decir, poner sobre la mesa las condiciones materiales en las que vivimos nuestras vidas y que eso va a ser un elemento muy importante, estaba por decir determinante, y me corrijo, porque no es determinante, pero sí es muy importante. O sea, es una condición esto de pensar dónde a cada uno le tocó nacer y qué supone ese punto de origen de nacimiento para la trayectoria de vida. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar y en serio somos honestos con nosotros mismos, veremos que la mayoría de la gente que nace en condiciones muy desfavorables vive su vida en condiciones muy desfavorables. También encontraremos ejemplos donde esto no ocurre de esta manera, por supuesto que sí. Ahora, hacer pasar a historias individuales para pensar un proceso social, es decir, como hay quienes lograron revertir esa condición desfavorable a lo largo de su vida, no significa que la mayoría de las personas que nacen en condiciones desfavorables viven sus vidas en esas condiciones. Por eso no hay discusión para mí, o a ver, no es que no hay discusión, es que la discusión está saldada respecto al tema del esfuerzo y la meritocracia. En el sentido de, para mí no hay duda de que sin esfuerzo no hay logro de objetivos de ningún tipo. No es el esfuerzo lo que entra en debate para mí. No hay nada sin esfuerzo.
Lo que la lógica del esfuerzo pone como maniobra ideológica es pensar que solo el esfuerzo personal es el determinante de la trayectoria de vida que cada uno va a vivir. Esa es la gran mentira. No es solo el esfuerzo personal, porque hay mucha gente que nació pobre, que se rompe el traste todos los días para tratar de conseguir el pan, y sin embargo no logra llegar a condiciones de vida mucho más favorables. Entonces no es el esfuerzo personal, porque el esfuerzo personal está siempre en juego. Sin esfuerzo personal no hay logro de objetivos de ningún tipo, ¿sí? Entonces, poner el esfuerzo o hacer pasar condiciones de vida materiales y formas de organizar la vida social, hacerlo pasar por un tema individual es una maniobra ideológica que creo que nosotros tenemos el deber de desenmascarar, de poner ahí para que sea debatido y sea revisado. Entonces, no somos responsables de las políticas públicas, sí somos responsables, porque son las políticas públicas los que están en condiciones de revertir esas cuestiones desfavorables. Es el ámbito de las políticas públicas donde se resuelve eso. Nosotros no somos responsables de las políticas públicas, sí somos responsables de exigir la existencia de políticas públicas en torno a eso. Y sí somos cómplices si en nuestra práctica silenciamos este reclamo de que es necesario políticas públicas que ayuden a revertir estas condiciones y nosotros pensar desde nuestra condición como profesionales de un área específica qué podemos aportar en esto que llamamos habitualmente intervención situada. Es decir, cómo organizamos una intervención en situación, en función de la lectura, entre comillas, de la población con la que vamos a trabajar y cómo esa intervención que vamos a organizar con ese grupo de gente no es similar a la que trabajamos con otros, porque ahí se juega algo singular. Y esa también es nuestra responsabilidad. Pensar las intervenciones en la singularidad de cada colectivo y pensarlas desde algunas invariantes, que es lo que yo vengo proponiendo hace tiempo, que es qué concepción de sujeto tenemos para ese trabajo y qué ética tenemos en la relación con el otro. Esos dos aspectos para mí son los que definen nuestra posición. Después el resto se juega en lo que podemos armar con los distintos con los que trabajemos. Genial. Me quedo con esta idea que, bueno, en la baldosa cuando uno se siente potente, de pensarnos como agentes del Estado en la posición profesional para promover intervenciones situadas y acompañar a esta promoción 2020. Analía Nieto quiere hacer una participación, no sé si le podemos habilitar el micrófono. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, ya ahí está habilitado el micrófono. ¿Cómo está? ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo están todos? Yo en realidad quería contar una experiencia subjetiva antes sobre la orientación vocacional. Hace 3 años que integro un equipo en el Colegio FASTA, ¿sí? Nació como una iniciativa por parte de uno de los equipos directivos y yo estaba haciendo mi último año una práctica preprofesional de psicopedagogía de la licenciatura y me ofrecieron este espacio y bueno, aprendiendo de mis grandes maestros como la profesora María Victoria, tomando todos estos aprendizajes. Al principio fue un desafío y después, bueno, me animé, pero con un equipo. Participó la licenciada Gabriela Cucó, que es licenciada en psicología, y bueno, formamos un equipo muy lindo. El primer año fue una experiencia maravillosa, aprendiendo de la licenciada y generando este espacio, que es un espacio hermoso de aprendizaje. Y este año, que era el tercer año, iba a ser un desafío nuevo. En realidad ya cuando empezó el tema de la pandemia, nos empezamos a preguntar si iba a ser posible la orientación vocacional y proyecto de vida desde
desde las plataformas online. Entonces fue un desafío y ahí es donde entré con el libro de Sergio, que en la experiencia subjetiva hace hincapié en estos procesos, que son procesos que nos invitan a renovar y a crearnos a uno mismo, más cuando hay una situación de exclusión, ¿no? Y la verdad que la pandemia produjo eso. Entonces preparamos todo en 8 conversatorios, y la particularidad de este año, que fue, como digo, una experiencia bastante subjetivante, fue que generamos este espacio donde los chicos pudieron poner en palabra cuáles eran primero estos miedos con respecto a la realidad, ¿sí? Sin ocultarle lo que estaba sucediendo, pero, mostrándole las partes más positivas de lo que está sucediendo, como por ejemplo, de que podemos seguir aprendiendo, que siempre necesitamos de un otro para poder orientar nuestros aprendizajes, y que era fundamental que ellos pudieran, a través de esta situación, descubrir qué es lo que querían hacer, ¿sí? Y les digo que salieron un montón de cosas. Nosotros siempre trabajamos con un plan A, B, C, que los chicos se lleven estas herramientas y puedan, de alguna manera, tener estos planes para luego decidir de forma autónoma, muy crítico, sobre lo que querían hacer en su futuro vocacional. Y algo particular que salió en esta orientación fue que hace muchos años no me pasaba, y tomando por ahí la tesis de la profe María Victoria sobre las fantasías que circulan en los niños sobre estos, preconceptos sobre las carreras tradicionales, que ella la calificó bien, la categorizó bien en carreras tradicionales. Este año salieron los oficios, muchísimos, mucho de aprender algo que me pueda dar herramienta para una salida laboral pronta, ¿no? Entonces fue bastante lindo porque pudimos, nosotros al cierre de la orientación, invitamos a profesionales para que puedan contar su experiencia, y que esa experiencia también la pueda, el alumno, el estudiante, poder a partir de esa experiencia seguir creciendo o seguir construyendo su proyecto de vida. Y este año invitamos a una emprendedora de acá de Palpalá, que hace cosas maravillosas con su máquina de coser, mucha ropa para diseños para niños, y también invitamos al médico cirujano también de acá de Palpalá, pero que trabaja en Córdoba, que trabaja como médico cirujano, ¿no? Entonces, todas estas experiencias le sumaron, ¿no? Y más cuando son de acá, ¿no? Cerca de donde ellos viven. Entonces, mostrarles toda esta variedad y esta realidad que, a pesar de esta situación, uno puede seguir proyectándose. Y para finalizar, y también haciendo hincapié en lo que dice Sergio, es que a veces nosotros también tenemos que proponer estos espacios y hacerlos visibles. Yo este año me propuse a que esto se tenía que conocer, y buscando, encontré una concejal que hablaba en estos ciclos de pandemia sobre distintas temáticas. Entonces le propuse hablar de la orientación vocacional, porque nosotros en Jujuy está contemplada en la ley, pero no todas las escuelas tienen esta oportunidad, ¿no? Entonces mi deseo, y creo que muchas de ustedes, es que esta orientación vocacional llegue a todos, especialmente a aquellos que están mucho más marginados por esta situación. Entonces, este año hicimos como una propaganda, y lo que generamos es que en este caso, el adolescente sea el que busque y promueva estos espacios en su escuela. Y uno de los comentarios que salieron fue: yo el año que viene, era un alumno de cuarto, yo voy a pedir que se dé orientación vocacional. Y es buenísimo generar eso. Así que bueno, esa era mi experiencia que quería compartir. Y bueno, agradecerles a mi profesora, que ella siempre también en sus clases nos motiva a generar estos espacios, ¿no? Yo actualmente soy alumna tesista, pero ya voy generando este espacio de que en algún momento me voy a fortalecer mucho más desde mi experiencia, desde la licenciatura en psicopedagogía. Así que muchas gracias y quería compartirlo con ustedes. Gracias, Analía. Sergio, nos quedan 5 minutitos. No sé si querés
cerrar, yo solamente para darte la palabra y que vos ya hagas el cierre, recupero lo que dijo Analía para, en función de algunos comentarios que surgieron, clarificar algunos conceptos. La palabra mérito la define el diccionario como el derecho a recibir reconocimiento o valor, el esfuerzo como fuerza moral o aptitud, y el compromiso como la capacidad de sostener acuerdos y dar respuesta. ¿Por qué planteo esta distinción? Para que no caigamos en lugares comunes. El mérito pensado como el derecho a recibir valor o reconocimiento a mí me asusta porque todos tenemos dignidad humana y todos tenemos derecho a ser reconocidos y tenemos valor por el solo hecho de ser humanos. Y digo esto porque cuando trabajé en esa tesis que comentaba Analía, hay chicos que te dicen, yo no sé si valgo la pena. Entonces, como adultos, tenemos que advertir el peso que pueden tener algunas palabras o las prácticas que quizás desde las mejores intenciones generamos para promover ciertos reconocimientos, pero como el cuento que define el concepto de equidad, a veces los puntos de partida no son los mismos. Eso quería solamente agregar como para ayudarnos a encontrarnos, a construir acuerdos y pensar lo que hacemos. Te doy la palabra, Sergio. Bueno, gracias María Victoria, gracias Analía por compartir esa experiencia y con la riqueza de tu juventud y tu fuerza para transmitirnos que algo tiene que ver también con nosotros, desde el punto de vista de las actitudes que cada uno de nosotros tiene para encarar su vida y también sus proyectos profesionales. O sea, está claro que cuando hay una actitud de curiosidad, de interés, de avidez, bueno, eso lo transmitimos con quienes estamos trabajando, ¿no? Entonces, hay algo que no se puede hacer si no se siente, y de alguna manera, bueno, en nuestro oficio, tanto el oficio de educador como el oficio terapéutico, hay algo de decir, bueno, ponemos el cuerpo y nos comprometemos, y de eso se percibe. Eso se percibe y yo creo que cuando el otro percibe algo de esa manera que tenemos de posicionarnos, vale mucho más que los contenidos que vamos a transmitir. Hay algo de eso actitudinal que se transmite más allá de nuestra propia racionalización de lo que hacemos. Yo, para cerrar, decirles que deseo profundamente que las autoridades restituyan políticas públicas en nuestro campo, sea a través del DARPIE o de otras formas, que creo que son muy estimulantes para pensar las prácticas escolares. Recuerdo que a propósito de ese proyecto nacional, muchas instituciones, muchas colegas y colegas habían armado blogs y habían armado como distintos recursos que incluían el DARPIE, pero con otras tantas acciones y actividades. Y me parece que es esta la idea de cómo tener algunos recursos que nos sostengan en lo que podemos hacer y nos permitan y nos inviten a pensar en nuevas formas de organizar nuestra práctica. Yo siempre recuerdo cuando escribí mi primer libro como autor único, que se llamó Los jóvenes y el futuro, y después de la escuela que fue en el año 2000, luego de haber compilado un libro que se llamaba Aportes para la formación de orientadores, que fue un libro con otros colegas de Apora, que por lo que vi estaba citado en la bibliografía de lo que la subsecretaría o Secretaría de Equidad escribió en ese pequeño documento que habilita todas estas acciones que vienen haciendo en la provincia. Contarles que yo ese libro lo escribí
durante muchos años, y se publicó en el 2000, pero durante muchos años lo escribí, porque lo que hacía, en épocas donde no había internet, recortaba de los diarios temáticas que a mí me parecían que eran de interés, en términos de contexto histórico, del mundo del trabajo, de estudios, y me fui proponiendo pensar esos recursos que incluían ideas para ser pensadas, actividades, juegos, chistes, distintas formas que quedó plasmado finalmente en un formato libro, y que para mí es la invitación, eso fue la respuesta que yo di en aquel momento. El libro después se reeditó en el 2012 con la editorial Noveduc, que justamente en el título agregaron proyectos con recursos y actividades, como queriendo, desde el punto de vista comercial de la editorial, decir, ahí hay material útil para trabajar. A lo que voy es que esa fue una respuesta personal respecto de lo que yo entendía que eran las necesidades que nuestro contexto nos requería, que es busquemos formas de apropiarnos de esos espacios escolares, no replicando las prácticas de consultorio, que no tienen nada que ver con lo que podemos hacer en la escuela. Corrámonos de la lógica de las pruebas, de los test, como formas resolutivas, fantasiosas, y pensemos en todas las cosas que podemos tomar contacto a la hora de cerrar un ciclo y permitirnos organizar nuestros proyectos futuros. Así que yo les cuento esto para decir, esta fue la respuesta personal que di, pero la invitación es a que cada uno de ustedes, también pueda ir pertrechándose de esas ideas, de esas actividades, de esos recursos, de esos testimonios, de todo eso que Analía contaba como experiencia subjetivante, o al menos con la intencionalidad de que sea una experiencia subjetivante, en el sentido de que uno pone en juego eso, después será subjetivante o no para cada uno, si el otro se implicó en la experiencia o se quedó en una posición de objeto receptivo de lo que hay dando. Bueno, eso no depende de nosotros. Nosotros podemos tener la intención de promover ese tipo de experiencia y después será cuestión de lo que se arme o no se arme en la dinámica de un grupo o de una institución. Estimadas y estimados, para mí ha sido un placer muy grande compartir estas ideas. Como siempre digo, ojalá no sea la última vez, ojalá que la próxima pueda estar allá, ojalá que la próxima pueda volver a Tilcara, a Pumamarca, a Las Salinas, a todos esos lugares preciosos que ustedes tienen tan cerquita, y bueno, y a animarnos a esto, ¿no? A tratar de seguir pensando y de seguir creyendo en nuestras capacidades creativas. Así que les mando un beso enorme, hasta pronto, hasta siempre, y ahora después en un ratito vamos a seguir con los pibes. Para los jóvenes. Gracias, Sergio, gracias a la Asociación Conciencia, que es la que hizo posible este espacio, y al Ministerio de Educación, la Secretaría de Gestión Educativa, la Secretaría de Equidad, la Secretaría de Innovación, que este es el comienzo de una serie de ciclos que van a ir dándose una vez a la semana, pero lo que más deseamos es que sea el comienzo de muchos proyectos, que podamos encontrarnos y pensar juntos qué hacer a favor de nuestros jóvenes y de sus proyectos. Muchas gracias a todos y espero que nos encontremos pronto. Gracias, Sergio. Muchas gracias. A ustedes. Nos vemos en un ratito con los jóvenes. Chao.